Muy buenos días, compañeros. El día de hoy se va a seguir con esta serie de capacitaciones que se ha estado llevando a cabo en los últimos meses. Ya se habló sobre la comunicación, sobre la toma de decisiones, sobre la motivación. Todas estas son cualidades que son necesarias en una persona para que logre ser líder. Y una cualidad más es la negociación. Esto va a ser presentado por Stephanie Lin, su servidora, por Víctor Gutiérrez, Alan León y por Uriel Contreras. Esperamos que al final de esta capacitación ustedes logren no solamente comprenderlo claramente, sino que lo puedan implementar en su día a día, porque es una cualidad que no se usa solamente en el trabajo, en las empresas, en el comercio, sino que se emplea día con día. Así que comenzamos. ¿Qué es la negociación? Podemos definir negociación como el proceso de interacción que se establece entre varias partes con el fin de llegar a un acuerdo. Este acuerdo supone una solución o la mejora en la gestión del mismo. La negociación se produce cuando se presentan determinadas diferencias entre las partes, ya sea de posición, puntos de vista o intereses. Cabe recalcar que si una de las dos partes no está interesada en intentar llegar a un acuerdo, la negociación no se produce. Vamos con un ejemplo rápido y sencillo. Con todo esto que está pasando en la cuarentena, la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en la necesidad de negociar ciertas tareas del hogar. Por ejemplo, yo que tal día me toca lavar los trastes y por alguna extraña razón no deseo hacerlo. ¿Qué hago? Voy con mi hermana y negocio. Le digo, ¿qué te parece si lavas los trastes y yo te pago 50 pesos? Entonces ella acepta. Señores, a eso llamo estrategia. ¿Qué es una estrategia? Las estrategias de negociación hacen referencia a las acciones dirigidas a la consecución de los objetivos propuestos durante el proceso de negociación. Existen dos. La primera, ganar-ganar. Esta estrategia consiste en intentar llegar a un acuerdo que resulte beneficioso para todas las partes implicadas. Se caracteriza por beneficio para todas las partes, no existen oponentes, genera un clima de confianza, buenos resultados. Aquí no existe una parte que tenga un beneficio máximo, sino que todo es equitativo. Aumenta el compromiso y el cumplimiento con lo acordado, basada en la colaboración y mejora las relaciones profesionales para futuras negociaciones. La segunda es ganar-perder. Mediante esta estrategia, los implicados en el proceso de negociación compiten entre sí. Se caracteriza por beneficio para una única parte. Los oponentes son contrincantes a los que hay que ganar a toda costa. Se genera un clima de confrontación competitivo. Máximos resultados para una de las partes mientras que la otra no obtiene ningún beneficio. Disminuye el compromiso y, por obvias razones, se dificultan las relaciones profesionales. Dependiendo de la estrategia, se deben de ejecutar ciertas tácticas. Las tácticas hacen referencia a las acciones que cada parte implicada en el proceso de negociación ejecuta con el fin de alcanzar sus objetivos. Existen tácticas de desarrollo. Sirven para determinar la estrategia a elegir. Son tácticas que no perjudican las relaciones entre los implicados y son facilitar la información o por el contrario exponer solo la que se considere necesaria. Ser el primero en ceder o esperar a que sea la otra parte quien lo haga. Por otro lado existen las tácticas de presión. Son las que sirven para defender la propia postura y debilitar al rival. Las hay de desgaste, que es no abandonar nuestra postura y quemar al contrario hasta que se rinda. No ceder ni hacer concesiones. Ofensiva. Presionar e intimidar atacando al contrario y rechazando sus propuestas de acuerdo. Se genera un clima tenso que incomode al contrario. Engaño. Poca ética, pero se basa en proporcionar información falsa o aparentar estados de ánimo que no son. A la larga, esta táctica es poco recomendable. Es mejor preparar una negociación de manera profesional. Ultimátum. Forzar a la otra parte a tomar una decisión sin dar pie a la reflexión. Se trata de decir frases típicas como o lo tomas o lo dejas. Tengo otras personas interesadas, así que debes decidirte. Aumentar las exigencias.
Cuando el oponente cede en algún aspecto, continúa realizando peticiones. De esta forma, el oponente tratará de cerrar pronto el trato para evitar nuevas demandas. Continuamos con las condiciones para negociar. Que existan dos partes dispuestas a hacerlo. Si existe un tercero, no podemos llamarlo negociación. Deberá existir un objetivo claro para ambos lados. De lo contrario, podemos decir que existe una imposición por alguna de las partes y a esto tampoco le podemos llamar negociación. No siempre existe la negociación perfecta, sino que le dejamos a la parte del conflicto. Debe existir un estire y afloje. Cuando no hay interés de alguna de las dos partes, se pierde toda posibilidad de negociación. Para esto debe existir la intención de llegar a acuerdos que nos lleven a un buen término en el proceso. Jamás debemos buscar nuestro propio beneficio. Aquí las dos partes deben de ganar. De ahí la tan famosa frase ganar, ganar. De lo contrario estaremos sometiendo nuestras condiciones y eso no es negociar. Ahora hablaremos sobre las competencias para negociar. Antes podríamos decir que el vendedor, asesor o ejecutivo nacía y con el tiempo se especializaba. Para la parte de la negociación no se nace, se hace y esto lo podemos lograr desarrollando las competencias de nuestros colaboradores como son las siguientes. En primer lugar, el espíritu. Debe de ir con toda la intención de hacer negocios y no porque lo manden. Optimista. Siempre con una sonrisa en la boca y con tus mejores intenciones. Integridad. Aparte de ser un valor, es una competencia. El cliché viejo al cliente lo que pida quedó en el pasado, ahora es al cliente lo que necesite. Perseverancia. Se tiene que tener voluntad de hierro, no importa cuántas veces se es derrotado, sino cómo te levantas para la victoria. Planificación. Antes era usual el abusar de la improvisación, pero ahora se tiene que ir al campo de la batalla con una estrategia y un excelente plan de acción. Humildad. Debemos reconocer, como dice Tim Galway en su libro The Inner Game of Tennis, el verdadero contrincante no es tu oponente, sino tú mismo. No siempre se sabe todo, esa es la importancia de la humildad. Hay que ser calculador. Las decisiones tomadas por la emoción, que regularmente son la mayoría, no siempre resultan ser las mejores. Usa la razón más que el corazón. Y por último, la preparación. Es la más esencial en el terreno de juego. La frase perdí no es porque no sepas jugar, sino que no estás lo suficientemente preparado para ganar. Estudia todo lo referente a lo que se va a negociar, incluyendo la competencia sin hablar mal de ella, claro. A tu oponente, a su compañía y al contexto social, político y económico del momento. En pocas palabras, ve armado hasta los dientes. Proceso al negociar. Si bien es cierto, ya hablamos de las competencias, no es lo mismo los procedimientos y técnicas de la negociación. Estos, al igual que los procesos de venta, son muy concretos. Comenzando con la preparación, es parte de nuestro plan de acción. ¿Cómo y qué queremos lograr? Tengamos una meta específica y vayamos por ella. La discusión. Es cuando hay un conflicto de intereses o derechos y se le llama conversación, intercambio o presentación de opiniones. Seguimos con la lectura. Así como en las ventas se tiene que leer a nuestro oponente en la negociación ante cualquier exclamación, por ejemplo, no podemos darle ese crédito, las condiciones que me pide son imposibles. Son exclamaciones con connotaciones negativas, pero que te permiten leer la expresión y actitud de tu oponente. Aprende a leerlas y cambia tu juego sin salirte de las reglas. Propuesta. Es lo que está en juego en la negociación. Debemos evitar las contrapropuestas ya que en ocasiones esto nos debilita. En esta etapa debemos ser firmes pero permisivos, sin llegar a afectar nuestra propuesta. Aprendamos a negociar con lo mejor que tengamos y evitemos caer en el dicho, de acuerdo al sapo, la pedrada. El siguiente es el intercambio. Se debe tener extremo cuidado por ambas partes ya que en esta etapa se trata de obtener algo o renunciar a otra cosa. Y eso no es parte de la negociación. Para dar hay que recibir y ser equitativos en ambos lados. El cierre. Es llegar a un acuerdo ya sea por concesión de algo que se está pidiendo a cambio o bien con la bitácora de la reunión. Resumiendo los acuerdos y destacando los puntos favorables y alcanzados en la negociación para los dos. Pues bien, ya vimos la definición de negociación, vimos algunos elementos que la componen, las tácticas, las estrategias. Ahora es momento de hablar del secreto para tener una negociación exitosa. Como primer punto, tenemos que tener muy controlados nuestros tiempos.
No alargarnos demasiado para que nuestro interlocutor no se sienta de cierta forma abrumado, sino que ir al punto, ir a lo que nosotros queremos negociar. Tenemos que controlar muy bien nuestras actitudes y emociones. No lucir eufóricos en la negociación, ni tampoco llegar con un semblante un poco molesto. Esto puede confundir un poco a nuestra contraparte. Y hablando de la contraparte, tenemos que conocerlos nosotros bien. Tenemos que saber con quién estamos hablando, cuáles son sus puntos débiles, sus puntos fuertes. En general, tenemos que saber qué es lo que espera nuestra contraparte de esta negociación. El cuarto y el quinto punto están muy relacionados entre sí. El cuarto punto habla sobre que tenemos que tener bien presentes la materia económica. Y el quinto punto menciona sobre los, ¿cómo decirlo? Los factores o los tópicos en los que estamos nosotros dispuestos a negociar. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ceder en cierto tema? Por ejemplo, aquí se encuentra una relación muy grande entre estos dos factores cuando a cambio de estar 5 horas menos en el trabajo nos ofrecen un 5% menos de salario. Por eso es que yo los encuentro muy relacionados. El quinto punto es muy, muy importante hacerlo, porque al momento de negociar tenemos que saber qué tanto estamos dispuestos a ceder a cambio de obtener otra cosa. Tenemos que tener muy clara cuál es el tópico en el que somos más flexibles. El sexto punto nos habla de que no podemos negociar todo de una vez. Esto es por muchos factores. Primero, es más fácil llegar al punto que nosotros queremos de la negociación si vamos poco a poco y en lugar de pronto llegar con el interlocutor, decirle todas nuestras peticiones y saturarlo. Eso va a ser más complicado que sea aceptado a que si vamos poco a poco, ganando un poco más de terreno, lentamente. Es más recomendable. También tenemos que aprender a dar y recibir. Así como yo estoy cediendo, mi interlocutor también tiene que ceder. Después de todo, esto es una negociación. Es muy importante en una negociación darle preferencia a las negociaciones presenciales, porque cuando es una negociación vía telefónica o mediante esto que es ahora muy popular, mediante las plataformas virtuales, Zoom o demás medios, se pierde un poco de ese contacto humano. No se perciben tanto el lenguaje corporal que tiene la contraparte. Por eso debemos darle preferencia a las darle preferencia a las negociaciones presenciales. Tenemos que ganarnos también la confianza de nuestro interlocutor. Así no va a sentir que está siendo, pues, de cierta manera abusado en la negociación. Va a sentir que está teniendo un trato justo y por tanto es necesario crearle ese ambiente de confianza al interlocutor. Y después de todo, en una negociación hay que tener un buen sentido del humor. No todo puede ser seriedad, pero tampoco todo puede ser siempre alegría. Simplemente hay que saber cuándo es bueno reír un poco para aligerar el ambiente. Esto es muy importante. El sentido del humor se introduce para aligerar el ambiente tan tenso que puede generar una negociación. Así que, si siguen estos consejos, es muy seguro que se va a llevar a cabo una negociación exitosa. Hay que tenerlo siempre en mente cuando se está yendo a una entrevista de trabajo, cuando se está negociando el horario laboral, el salario. Estos secretos nos ayudarán a obtener lo que deseamos. Vamos a comenzar con lo que es el proceso del arte de la negociación. Se me hace súper apropiado porque no es una ciencia exacta, no es como las matemáticas que cada vez que sumemos 2 más 2 nos va a dar 4. Cada negociación y cada situación es diferente y es importante que entendamos cómo es el proceso para poder identificar las partes clave y llevar a cabo con éxito nuestra negociación. Este proceso tiene 3 etapas a grandes rasgos que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es la planificación. Es el principal y al que más vamos a dedicar tiempo porque pues es crucial. Si no tenemos un buen proceso de planificación, toda la negociación se nos cae. Y aparte se da a notar apenas te sientas eh, eh, pues en la mesa de negociación. Entonces es crucial para tener éxito en nuestras negociaciones. No planificar es planificar un fracaso.
Ahora, el arte de dirigir consiste en saber lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Lo mismo podríamos decir del arte de la negociación. Una planeación apropiada define los objetivos a conseguir y cómo conseguirlos. En otras palabras, lo que esperamos de esta primera etapa de planificación es entender qué quiero negociar y cómo lo puedo conseguir. De acuerdo, un negociador mal preparado tiene que limitarse a reaccionar ante los acontecimientos. Nunca podrá dirigirlos. Bien, la primera parte del proceso de planificación sería el diagnóstico. ¿Qué vamos a diagnosticar? Absolutamente todo. La situación entera que queremos negociar. Ahora, quise hacer un paréntesis y mencionar que una negociación es una competencia. Por eso no hay enemigos, sino hay contrapartes y es importante que la conozcamos. Lo primero es definir el tipo de negociación, si va a ser cooperativo o competitivo, y también evaluar el balance del poder negociador. Supongamos o pónganse a pensar en México y Estados Unidos. Si se sientan en una mesa de negociación y hablamos de economía, pues Estados Unidos tendría un poder mayor. Si hablamos, por ejemplo, de cultura, pues México sería la parte, sí, la parte negociadora que tendría mayor poder. Entonces, me gustaría tomar un momento para que ustedes pensaran qué es lo que entienden por poder. Si lo buscamos en Google, aparecen un millón de diferentes pues imágenes y definiciones de poder. Poder político, poder económico, poder militar, la fuerza. Entonces, encontré esta definición que se me hizo muy padre. Dice, el poder es una cosa extraña, es la idea que nos hacemos de él, lo cual no significa que no sea real, por el contrario, es muy real y es capaz de proporcionar enorme energía en una negociación, pero en gran medida reside en nuestra mente. Es tan fuerte o tan débil como nosotros creamos que es. Entonces, en una negociación que nos va a dar poder, el conocimiento. El conocer la información que tengamos de nuestra contraparte, pues es oro y es lo que nos va a llevar a un éxito en la negociación. ¿Qué debemos conocer? Fortalezas, debilidades tanto propias como de la parte negociadora, la contraparte negociadora, y pues conocer los objetivos de la negociación, qué es lo que quiero obtener, cómo lo puedo obtener. Mientras más información tengamos, mayor poder vamos a tener. Otra cosa que nos da poder es el compromiso, que tenga una persona con su organización, el convencimiento sincero de sus valores y lo que hace da credibilidad y mucha fuerza para argumentar y defender sus posiciones. En otras palabras, la coherencia de una persona le da poder, ¿no? Ninguna fuente de poder puede hipnotizar tanto como el poder de la legitimidad. Ahora, hay otros factores que también nos da poder que no pusimos en la lámina porque pues, son como más menores, estos son los principales, pero pues la dependencia. Si pensamos nuevamente en un ejemplo México-Estados Unidos, pues pensaría uno que México tiene más dependencia a Estados Unidos, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Sin embargo, pues veamos el caso de ahora con el coronavirus. Estados Unidos no podía arrancar producción automotriz si México no reanudaba labores. Eso crea una simbiosis y saber aprovechar esa simbiosis es donde reside el poder de la negociación o de la información. Hacerle clara a la otra parte que pues, se requieren y cómo podemos trabajar para obtener un beneficio para las dos partes. También el tiempo, si una persona tiene una fecha límite de tiempo, pues eso le quita poder, ¿no? Le está otorgando a su contraparte una base de poder que pues no tendría de otra forma. Eh, Bien, el siguiente punto sería la estrategia. Esta es la fase 2 del proceso en la negociación, la definición de la estrategia. La estrategia, pues nos gustó hacerlo con un juego de ajedrez. La parte central de un juego de ajedrez, o la parte más importante, la pieza más importante, es el rey. Y eso lo vamos a poner como nuestra situación crítica negociable. Es decir, pase lo que pase, nosotros tenemos que salir de esa negociación con nuestro rey o con nuestra situación crítica negociable victoriosa. En la reina pusimos la anticipación de respuestas. La reina es una pieza que tiene mucha libertad de movimiento y el conocer a tu contraparte, estar preparado para sus posibles respuestas, te va a dar esa libertad. La torre serían las bases de la negociación y son las necesidades que mandan o que llevan a los negociadores a sentarse en una mesa de negociación. Si hablamos, por ejemplo, de un inversionista y un empresario joven que con su empresa, pues la necesidad de un inversionista sería pues generar más dinero y el de un empresario sería pues echar a andar su empresa, ¿no? Son las necesidades que llevan a dos partes a negociar.
Los objetos son las vías con las que vamos a lograr nuestra negociación. Por ejemplo, si tú necesitas 20,000 piezas y tú le planteas a tu contraparte, ok, dame 10,000 piezas sin ningún tipo de pago y te pago todo cuando me des las 20,000, es decir, cuando completes las 20,000. Pues bueno, esa sería una vía para llegar a la negociación. Tu contraparte te puede decir, no, pues eso no me conviene, pero pues te doy 3,000 y después me pagas cuando te entregue la pieza 3001 el 40% y el otro 60% cuando te entregue las 20,000. Son vías diferentes de llegar a un mismo objetivo. Y pues los objetivos son las metas que tenemos en nuestra negociación. Ahora, la táctica es, pues para diferenciar estrategia y táctica, la estrategia es la planeación que se hace y la táctica es lo que se hace en la mesa de negociación. Es decir, pues son las pautas a corto plazo que permiten alcanzar los objetivos a largo plazo. La estrategia, como les mencionaba, es lo que se planea y la táctica, lo que se hace. ¿Qué debo saber de la táctica? Es cómo se inicia el proceso negociador, cómo se abandona, qué es la primera oferta que se va a hacer y qué concesiones puedo hacer a mi contraparte. Ahora, la segunda etapa de la negociación es la negociación cara a cara. Aquí ya terminó la fase de planeación. Es la negociación cara a cara, cuando ya nos ponemos a negociar frente a nuestra contraparte. Aquí que hay que tener en cuenta la presentación, las expectativas, el intercambio, que es pues, yo te puedo dar esto, tú me puedes dar esto, y aquí es donde resultan más problemas, o digamos son más tensas las comunicaciones. Posteriormente a esto, pues digamos que es como, ok, todo esto tenemos de diferencias y todo esto no nos permite trabajar, ¿cómo sí podemos lograr? Entonces se da el acercamiento y es, digamos, como zigzaguear entre las dificultades o lo que está obstaculizando la negociación para lograr un acuerdo. Eh, y pues hay que tener en cuenta las opciones o sí, las ofertas contra las demandas y la personalidad y el temperamento de la persona con la que nos estamos sentando a negociar. Si es abusiva, si es explosiva. De hecho, es toda una teoría y un tema. Pues si dos personas abusivas o explosivas se sientan a negociar, pues jamás van a llegar a un acuerdo. Entonces eso también se tiene que evaluar en el proceso de planificación y pues el entorno en el que se va a dar esta negociación. Por último, la reflexión y el análisis, porque pues si estás negociando esperas obtener un beneficio a largo plazo y construir una relación con tu contraparte, ¿no? Entonces, pues es importante que reflexiones en los resultados, las experiencias, las perspectivas a futuro de crecimiento y el control y seguimiento de los resultados, ¿no? Siempre, pues esto siempre es para aprender y pues si no pudiste obtener quizá todo lo que te proponías en tu negociación, este proceso de aprendimiento posterior a la negociación te puede ayudar en el futuro. Y pues compartirles por último unos consejos de negociación. Lo primero, pues la negociación no es una competencia, esa es regla de oro. Lo segundo, nunca decide en ningún punto a menos que esté preparado para hacerlo, es decir, que esté en tu planificación, que puedes hacer esa concesión. Nunca tengas miedo a negociar y escucha sin Como criticar. conclusión, el proceso de negociación se puede definir como un proceso humano entre dos o más partes, con intereses comunes pero a la vez en conflicto, que deciden intercambiar para satisfacer sus intereses y necesidades y lograr un acuerdo. La negociación puede clasificarse teniendo en cuenta las personas involucradas, la participación de los interesados, los asuntos que se negocian, el estatus relativo de los negociadores, el clima humano, los factores desencadenantes, el canal de comunicación y el modo de negociación. Por nuestra parte es todo en esta capacitación. Gracias.